7 spoilers de Simon Smokes en Poppy Playtime Chapter 4. Número 1. El dragón. Moment Entertainment ha decidido traernos a la primera criatura mitológica de este nuevo set de personajes que veremos para el capítulo 4. Así es, Simon Smokes, que como se imaginarán no está basado en un animal real, sino que en este caso en un dragón rojo europeo, originario de ningún lugar porque se lo inventaron. Este sería el segundo personaje de los Critters en general que se inspira en una criatura fantástica, ya que los Smiling Critters ya tuvimos a uno que también era un animal que no existía, Crepticon la unicornio, por lo que nuestra tímida amiguita unicornio no estará sola en el mundo de los Critters, aunque su colega seguramente no sea muy bueno con ella. Y esto es particularmente interesante, ya que a diferencia de los demás personajes, Simon Smokes parece que es de los personajes con el diseño más trabajado de toda la colección, pues está lleno de detalles arriba y abajo, y los creadores se encargaron de diferenciarlo muchísimo del resto que ya hemos visto. Su nombre hace referencia por supuesto a la palabra smoke, que vendría a ser humo en inglés, ya que es el típico dragón escupe fuego que podemos ver en muchísimas obras artísticas y literarias, mientras que su otro nombre, Simon, simplemente es el primer nombre que se le suele dar a los Nightmare Critters para que combine con su segundo nombre, que describe básicamente lo que son. Y aunque este pibe tiene un diseño muy interesante, de lo que más llama la atención de él es número 2, esencia madera quemada. Pues sí, este Nightmare Critter no se ha escapado de los olores extraños que ya han tenido otros de sus colegas, siendo uno más de los personajes de este set de peluches que cuenta con un olor bastante particular. Y es que el pobre tiene que vivir oliendo a madera quemada, también conocido como olor de humo de madera. Este se produce cuando la madera de los árboles arde, siendo fácilmente extraíble de fogatas, estufas de leña o asadores al aire libre. Y realmente es una esencia muy común de encontrar, por lo que tiene sentido que siendo este personaje un dragón escupe fuego, el olor que tenga el peluche sea el de madera calcinada. Este olor por lo general se suele aplicar a velas aromáticas y también es posible que se añada artificialmente a superficies que al aplicarle cierto efecto pueden emanar esta extraña pero curiosa fragancia. En sí, mucha gente que lo experimenta dice sentir una cierta sensación de nostalgia, confort y calidez cuando lo huelen, ya que les recuerda muchísimo experiencias cercanas a fogatas o chimeneas donde es bastante usual poderlo oler. También aseguran que el olor puede transmitir cierta tranquilidad, un efecto que de cierta forma no hace mucha compatibilidad con el personaje, ya que al ver la forma que tiene gracias a su tarjeta de presentación nos damos cuenta de que no es un dragón muy amistoso que digamos, pero de todas formas es un olor muy característico que seguramente a muchos pibes o adolescentes que vivieron en esa época cuando aún funcionaba la fábrica llegaron a atesorar al ser de los personajes más extraños y curiosos de toda la línea de los Nightmare Critters. Y estos detalles también los podemos apreciar gracias a su peculiar número 3, diseño. Como es bastante evidente, Simon Smokes está basado en un dragón, lo que hace intencionalmente esta explicación más difícil ya que no es un animal real del que pueda provenir. Sin embargo, basándonos en su apariencia, es fácil llegar a la conclusión de que su diseño está inspirado en el típico dragón rojo que podemos ver en la cultura medieval europea, ya que por lo general se suele asociar este estilo de dragones europeos a muchos cuentos y mitos medievales de la época, donde el típico caballero libera a la princesa de un malvado dragón rojo que escupe fuego. Lo curioso es que muchos fans ya sabían que el siguiente Critter sería un dragón, ya que en el título y logotipo de los Nightmare Critters podemos ver que una de las letras, además de que está pintada de color rojo, se le puede ver escupiendo fuego. Un detalle sutil pero interesante que nos hace ver que los desarrolladores de este juego lo pensaron todo. Además de esto, en su diseño es posible ver varios detalles interesantes, como una coraza de escamas que le recubre desde la cabeza hasta su alargada cola, y que sirve de cabellera, además de que en sus manos posee afiladas garras, unas alas con las que obviamente podrá volar, una panza blanca que le recubre todo el cuerpo, dos gigantescos cuernos amarillentos, un piercing en su ceja izquierda y un arete en la oreja derecha, además de que también tiene 4 colmillos y 2 orejas, siendo uno de los diseños más trabajados y llenos de detalle de toda la colección. Y para hacerlo aún más interesante, en su cuello porta un collar con el símbolo de $1, lo que nos hace pensar bastante sobre la actitud que tendrá este personaje y lo vanidoso que podría llegar a ser. Algunos fans, antes de que se revelara su diseño, sostenían la creencia de que el personaje dragón que veríamos estaría más basado en un dragón chino que en uno europeo, aunque eso es algo que descubriremos al ver su número 4, origen. Este personaje seguramente también es producto de los experimentos conducidos por Harley Sawyer, siendo de los tantos Nightmare Critters que fueron creados para resguardar las partes más internas de la fábrica. Y tal y como hemos visto en otros videos explicando los Nightmare Critters, nos quedó bastante claro que esta colección de juguetes realmente es todo lo contrario a los Smiling Critters, y muchas veces los monstruos dentro de la fábrica puede que tengan actitudes algo similares a sus contrapartes ficticias, por lo que no sería de extrañar que de alguna forma Simon Smokes actúe como tal, no haciéndole caso a las indicaciones que dio Catnap junto con el 1006 al momento de comenzar The Hour of Joy, siendo que quizá estos personajes desobedecieron por completo el llamado de Catnap de atacar a los trabajadores, y quizá todos ellos, por no hacerle caso a sus órdenes, fueron encerrados dentro de la prisión subterránea para evitar que interfirieran en sus planes. Esto avivaría aún más la llama de resentimiento entre los Nightmare Critters y los Smiling Critters, provocando que quedaran atrapados bajo la superficie durante muchísimos años hasta la llegada de Player. Y si nos basamos un poco en la descripción de la página de Steam, entonces haría algo de sentido el pensar que tal vez es posible que Simon Smokes, así como algunos de los Nightmare Critters, sean personajes que puede que ayuden al jugador hasta cierto punto, colaborándonos para atravesar ciertas áreas que sin ayuda no podríamos, o
ayudándonos a combatir al experimento 1006, tomando en cuenta que habrán no uno, sino varios aliados nuevos en este nuevo capítulo de la historia. Y puede que muchos de estos estén algo furiosos con el doctor, que vimos que sigue dentro de la fábrica monitoreando cada uno de nuestros pasos desde que ingresamos a ella. Esto será algo que descubriremos en el capítulo 4 si es que le dan algo de importancia y les añaden número 5, mecánicas. Como el resto de Nightmare Critters que hemos visto en esta serie de videos, es muy incierto saber qué mecánicas podrían agregarle a él y al resto de los personajes que veremos en el Chapter 4, ya que cabe la posibilidad de que simplemente sea descartado y se use únicamente como parte de los peluches que veremos en todo el juego. Sin embargo, tomando en cuenta que es un dragón escupefuego, las posibilidades son infinitas. Podríamos ver segmentos enteros donde una posible versión de Bigger Bodies esté por todo el mapa escupiendo fuego o ocasionando incendios, y quizás haciendo que sea difícil de atacarlo o de sobrevivir a él, ya que llenaría todo el mapa de fuego, lo que obviamente crearía una insta muerte para player. También podría tener mecánicas similares a las vistas en FNAF Security Breach, donde teníamos que enfrentarnos a Roxanne Wolf en medio de un incendio, o quizás similar al capítulo 3 de Poppy Playtime, donde tendríamos que utilizar el Grab Pack y todas las herramientas a nuestra disposición para así ahuyentarlo. También es posible que este personaje pertenezca al Playtime Park, ya que su temática de dragón escupe fuego queda muy bien para un parque de atracciones donde haya un segmento donde tengamos que sobrevivir a zonas repletas de fuego con esa temática medieval. O quizá puede que le den cierto protagonismo al ser de los personajes dentro del juego con el diseño más pronunciado y trabajado, por lo que no es descartable que con un diseño tan fachero y su peculiar personalidad, Simon puede que aparezca en más de un capítulo. Y de ser esto posible, Simon Smoke sería de los personajes más llamativos y queridos dentro de la fanbase de los Nightmare Critters, concretando así su relevancia para la número 6, historia. La historia de este personaje es aún más interesante, pues según su descripción en la tarjeta, nos dan a entender de que es un personaje muy vanidoso y que todo el tiempo quiere presumir la riqueza que tiene. Esto es algo muy curioso, pues en la cultura popular por lo general se suele asociar a los dragones como criaturas muy engreídas y vanidosas, que acumulan grandes cantidades de riqueza solo para ellos, siendo así que siempre en todas las obras literarias o de ciencia ficción vemos historias donde un dragón posee montañas de oro acumuladas solamente para dormir sobre ellas, por lo que viendo la descripción de este personaje notamos que una de sus grandes cualidades es que todo el tiempo presume de lo popular que es. Un detalle muy bien cuidado, ya que al ver su diseño se puede notar que siempre presume todo lo que tiene, sin importarle los sentimientos de sus demás amigos. Y esto podría ser una característica muy importante para el capítulo 4, pues los Nightmare Critters, al ser versiones contrarias a los Smiling Critters, tienen valores contrarios a los que generalmente veríamos en una caricatura infantil, siempre contando con actitudes o muy malas o muy diferentes a lo que generalmente veríamos de los chicos que se portan bien. En el caso de Simon Smokes, es probable que si llegan a hacer una caricatura de los Nightmare Critters, este sea de los personajes menos interesados en participar en aventuras, siempre burlándose de sus demás compañeros y tratando de demostrarle a los Smiling Critters cuán popular y rico es, aun si es por la cosa más mínima. Una interacción que en definitiva es la antítesis de personajes como Bobby Bearhouse, que promueven el amor y el compañerismo a diferencia de este dragón. Pero lo más interesante sería lo que podríamos ver de él dentro del número 7, Chapter 4. El capítulo 4 tiene todo el escenario libre para ser uno de los más memorables, y la inclusión de un gigantesco dragón rojo que pueda asustar a más de uno sería una de las cosas que en definitiva lo ayudarían a alcanzar esa meta. No sería de extrañar entonces que para este chapter descubramos que quizá este dragón fue adiestrado por el mismísimo Harley Sire, para que así como en la antigua cultura se adiestraba a los dragones para que cuidaran tesoros, este dragón también pudiera cuidar de la basura que había en el fondo de la zona más profunda de Playtime Cove, por lo que en este chapter nos tocaría enfrentarnos a un gran dragón rojo que custodia las celdas donde eran prisioneros el resto de experimentos vistos en Poppy Playtime capítulo 4. Evidentemente las posibilidades son infinitas y tendremos que esperar hasta que salga el siguiente capítulo para conocer qué harán con un personaje tan aprovechable y prometedor como lo es Simon Smokes. ¡Me piro vampiro!